Buenos días, escunianos y no escunianos, seáis todos bienvenidos. Hoy os vengo a hablar de las pedagogías invisibles y os estaréis preguntando, ¿qué es esto? Pues las pedagogías invisibles son todas aquellas enseñanzas que se realizan a través de simbolismos en el aula y que muchas veces no nos damos cuenta o yo, por ejemplo, no conocía o no tenía presente antes de verlas en clase. Os voy a decir 4 pedagogías invisibles que podemos destacar. Por ejemplo, la direccionalidad. Aquí podríamos meter las características ideales del alumno. El alumno que atiende, que siempre lleva los deberes hechos, que entiende todo a la primera, que ayuda a sus compañeros, en fin, el alumno ideal. ¿Qué pasa? Que debemos tener en cuenta que en nuestras aulas, aunque todos los alumnos son ideales, no todos tienen las mismas características. Por eso, nuestra enseñanza debemos dirigirla y hacerla lo más específica posible para cada alumno, porque cada alumno tiene unos intereses distintos, tiene un ritmo de aprendizaje distinto, a uno le viene mejor que se lo explique otro compañero, a otro le vendrá mejor que se lo expliques a través de dibujos, a otro a través de una canción, y todo esto debemos tenerlo en cuenta para que la enseñanza llegue lo mejor posible a nuestros alumnos. La segunda pedagogía invisible podríamos decir que es la violencia simbólica. ¿Qué es esto? Pues esto es elementos que intervienen en el aula que hacen que el alumno se sienta muy distante o muy diferente al profesor. Por ejemplo, actualmente no es tan visible, pero sitios en los que hay tarimas, normas muy estrictas como que solo el profesor puede tocar la pizarra, solo el profesor puede tocar la tiza, el timbre. ¿Qué más se me ocurre? Por ejemplo, el borrador, los rotuladores, cuando son pequeños no los pueden utilizar, solo lo puede utilizar la profesora, los bolis, los libros de profesores que todos sabíamos que venían las respuestas y en los nuestros no. Todo esto es lo que podríamos denominar violencia simbólica. Esto hace que el aprendizaje no sea tan de acompañamiento entre nosotros y el alumno, sino que es muchísimo más distante. Y esto, yo por ejemplo, a mí no me gustaría tenerlo en mi aula. Yo quiero que mis alumnos entiendan que yo soy una más, que yo les enseño, pero porque yo sé de ciertos temas, pero que si tengo un alumno que le apasiona los dinosaurios, estaré encantadísima de que me los explique. Y para ello le dejaré el borrador si hace falta, le dejaré las tizas, los rotuladores, para intentar acortar esa separación o ese distanciamiento que puede haber en ocasiones en el aula. La tercera pedagogía invisible es la opacidad. Aquí metemos la idea de lo que se parece una cárcel a un colegio. Yo cuando dimos esto en el aula, la verdad es que me asusté. Nunca me había parado a pensar, pero me asusté bastante cuando lo vimos. Pues yo, recordando mi colegio, en las ventanas había la típica, o sea, no la verja de cárcel, pero sí que en todas las ventanas o casi todas había verjas. En las filas por los pasillos había que ir en extremo silencio y todos colocados como si fuera una cárcel. Luego, cuando yo ya era más mayor, se instauró distintos caminos y una línea por donde tenías que ir andando, que yo en series de cárceles que he visto eso también ocurre. Luego el sonido del timbre, como los horarios súper marcados. Esto hace que realmente, yo creo que este es uno de los motivos por los que los alumnos llegan a coger tirria, asco o desgana por ir al colegio. Porque de verdad, lejos de ser llamativos y con ganas de ir, hay algunos colegios que todavía se parecen demasiado a una cárcel. Y por último, la pedagogía invisible de el lapsus. Son estas asignaturas que deberían existir. Por ejemplo, cuando lo hablamos en el aula, salieron algunas como aprender a sobrevivir fuera de casa, es decir, cómo se hace una factura, qué tengo que hacer si quiero contratar gas, electricidad, internet, cómo buscar empleo, cómo son las entrevistas de empleo, cómo independizarme, cómo puedo economizar más el dinero que gane para cuando esté independizada, todo esto. Luego también clases de modales, que es muy importante ya que al final vivimos en sociedad y ya todo el mundo quiere que en el día de mañana, si te vas a encontrar con una persona, te hable con buenos modales y con respeto.
cómo ayudar a la gente con enfermedades como la depresión, la anorexia. Estas enfermedades cada vez son más, conviven con nosotros. Entonces hay a veces que si te encuentras con una persona que padezca esta enfermedad, no sabes cómo actuar. Por mucho que tú quieras poner todo de tu parte, no sabes actuar porque no nos han enseñado las herramientas. Entonces creemos que estas asignaturas también deberían enseñarse. Luego también llegamos a otra conclusión de una frase que la voy a leer, que es: apenas aparecen mujeres en la historia. Aprendemos tanto de lo que está como de lo que no está. Esto demuestra que muchas veces ha habido muchas mujeres importantes a lo largo de la historia y cada vez habrá más, estoy segurísima. Pero siguen sin aparecer en los libros, siguen sin ser mencionadas en los colegios. ¿Qué pasa? Que si a ti desde pequeñito no te mencionan que también las mujeres han creado inventos, han sido buenas artistas, han hecho cosas muy importantes por el mundo, nunca las vas a tener en cuenta. Siempre vas a pensar que un jefe tiene que ser un hombre, porque es el que manda, es el que más sabe, el que más lejos ha llegado. Un médico tiene que ser un hombre. Y eso cada vez es más heterogéneo, y también eso debemos introducirlo desde pequeñitos en el aula. De todas maneras, existe una página web de Pedagogías Invisibles, pues esto lo han ido desarrollando muchos expertos en temas de la educación, de los sentimientos, etc. Os iré dejando la página web por aquí y también en el enlace de descripción. Esta página web es muy importante porque ellos se definen como que hacen posible aquellos aprendizajes invisibles. Es decir, se dedican a hacer talleres, charlas en las que todas las pedagogías invisibles que hemos visto antes, ellas las llevan a cabo, ellas y ellos las llevan a cabo en el aula. Por lo que os recomiendo muchísimo que la visitéis. Y a continuación, esto ha sido un poco la documentación, cuáles son las pedagogías invisibles. Y a continuación, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ha sido así un poco express porque no quiero que se alargue mucho. Solo quería que dejara ahí como la nota, como el punto en el que nos debemos focalizar, en que es algo existente, que yo, por ejemplo, no conocía, no reconocía en el aula. Yo nunca me paré a pensar que la cárcel se parecía tanto a un colegio. Nunca me paré a pensar sobre todo en la violencia simbólica, eso también me afectó muchísimo, y sobre todo ahora con el tema de las mascarillas, que es como, y del tema del COVID, que es todo mucho más distante, separado por la seguridad, porque así debe ser, pero no por ello debemos dejar de hacer que la educación sea un camino a recorrer juntos. Espero que os haya gustado y lo dicho, os invito a que visitéis la página web que os dejo en la descripción. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!